Y llegamos ahora al capítulo 10 y vamos a cambiar otra vez de tema. Llegamos a la última división de esta segunda epístola a los Corintios. En los primeros 7 capítulos vimos el consuelo de Dios. Luego, en los capítulos 8 y 9, estaba la colecta para los pobres en Jerusalén. Ahora tenemos el llamado del apóstol Pablo. Usted encontrará a Pablo en esta sección abriendo su corazón, su gran corazón lleno de amor, su corazón como misionero y como ser humano. Vamos a encontrarnos aquí con un hombre como el que usted no ha encontrado igual antes, a no ser que ya haya estudiado esta porción de las Escrituras, porque él ha entrado aquí a una sección en la cual va a defender su apostolado. En el capítulo 10 tenemos la autenticación del apostolado de Pablo. En el capítulo 11 tenemos la vindicación del apostolado de Pablo y en el capítulo 12 veremos la revelación del apostolado de Pablo. En los primeros 10 versículos del capítulo 13 tenemos la ejecución del apostolado de Pablo. Y luego, en una sección que comprende los versículos 11 al 14, tenemos la conclusión del apostolado de Pablo. Esta es una gran sección a la cual nos estamos acercando, y no creemos que haya nada en toda la palabra de Dios que se pueda comparar con esto, porque aquí tenemos al gran apóstol abriendo su gran corazón lleno de amor, y su corazón no se abre de esta misma manera en ningún otro lugar de la palabra de Dios. Tenemos en primer lugar en el capítulo 10 la autenticación del apostolado de Pablo. Esta es una gran sección a la que estamos entrando. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 1 de este capítulo 10 de su segunda epístola a los Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo está hablando de la mansedumbre y de la ternura de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, Él era un carpintero y trabajaba con el martillo, con el serrucho, y sabía de todo lo relacionado con este oficio. Él construyó muchas cosas en su taller de carpintería en Nazaret. Él ocupó un lugar bajo en la tierra para poder exaltarnos a nosotros a las alturas más sublimes. Él lo hizo por medio de su mansedumbre y su ternura. Él era manso, tierno, humilde. Los de su época hicieron esta pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Él es un carpintero nada más. Pero él, amigo oyente, era mucho más que un carpintero. Ese es el mismo problema de nuestros días. Hay mucha gente que está tratando de rebajar al Señor Jesucristo a un nivel bajo como el de un taller de carpintería. Y permítanos, amigo oyente, dejar bien en claro que no estamos menospreciando a aquel que trabaja en ese oficio. Pero tenemos que afirmar que Él, es decir, el Señor Jesucristo, no está en un taller de carpintería hoy en día. Él es el hombre en la gloria a la diestra de Dios, y usted no lo puede hacer descender a un nivel bajo. Pablo había dicho anteriormente en el capítulo 5 de esta misma segunda epístola a los Corintios: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amigo oyente, Él es el Cristo glorificado. Ahora Pablo comienza este capítulo 10 diciendo: por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y el problema que lo indujo a escribir estas palabras había sido este. Pablo había llegado a Corinto y él no dependía de nadie y no quería depender de ninguna persona o iglesia. Él había llegado a una zona de la ciudad, al mercado, digamos, y se había dedicado a la elaboración de tiendas. Él al trabajar había sudado en sus ropas, o sea que él había transpirado. Sus manos se ensuciaban con el trabajo. Y al mismo tiempo que él había estado trabajando con sus manos, él había estado hablando con las multitudes. Y la gente de Corinto decía: él no es un apóstol, él está haciendo tiendas. Por tanto, no es una persona muy importante. Es simplemente un hombre ordinario. Pues bien, amigo oyente, él era un hombre ordinario, pero también era un apóstol. Pensamos que es trágico en nuestros días, y quizá algunas personas se den por ofendidas, pero es trágico que haya muchos que crean que es necesario vestirse con algunas ropas especiales para probar que uno es un ministro del Señor Jesucristo. Creemos que uno lo puede probar por la clase de vida que vive y la forma que puede predicar la palabra de Dios. Esa es la prueba según pensamos nosotros. Ahora el apóstol Pablo, cuando uno lo observa, era tal cual los demás hombres. Quizá él sea considerado debajo de los demás por la clase de trabajo que hacía con sus manos. Pero él podía decir: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo soy como el Señor era cuando estaba aquí en la tierra. Cuando estoy entre ustedes, soy el más humilde de todos. La gente estaría diciendo en Corinto: cuando Pablo estuvo aquí con nosotros, él se pasaba el tiempo haciendo tiendas. No era una persona importante.
Miren ahora de la forma en que nos escribe. Nos está acusando, nos está escribiendo de una manera muy osada. ¿Quién se piensa él que es? Y esa es la misma manera en que mucha gente piensa de alguien que está enseñando la palabra de Dios. Lo que quieren es rebajarlo, derribarlo. El diablo tiene unos métodos muy hábiles en estos casos. En nuestros días el diablo no ataca directamente la palabra de Dios como tal. En la actualidad hay bastante interés en la lectura de la Biblia. Pero ¿sabe usted cómo ataca el diablo en nuestros días? Él ataca al hombre que está predicando la palabra de Dios. Esa es la manera en que está obrando hoy. Trata de desacreditar al hombre y eso es lo que hizo con Pablo. Hay muchos que en algunas iglesias tratan de desacreditar al que está enseñando la palabra de Dios. Y son personas que siempre están llevando la Biblia bajo el brazo, pero que realmente no la creen. Ellos no saben lo que la Biblia dice. Aparentemente nunca la han estudiado, pero siempre persiguen al que así lo hace. La persona que no se acomoda a ese grupo y que no hace las cosas que esa clase de gente quiere que haga, entonces tiene problemas si predica directamente la palabra de Dios. Pues bien, ese es el método que utiliza el diablo en el presente. Y Pablo está usando esa base para hablarles. Él dice en el versículo 2 de este capítulo 10, «Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne». Él les dice, «Porque estuve haciendo tiendas, me ensucié las manos y sudaba. Ustedes pensaban que estábamos andando según la carne, pero no es así». Y luego dice en los versículos 3 y 4, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Y él va a hablar entonces de las armas secretas para la lucha espiritual. En el día de hoy regresamos al capítulo 10 de esta segunda epístola a los Corintios que comenzamos en nuestro programa anterior. Estamos en una maravillosa sección que trata con la lucha, la guerra que tiene que llevar a cabo el creyente. En el comienzo Pablo nos dice en los versículos 1 y 2, «Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne». Aquí en el capítulo 10, encontramos un cambio radical en lo que Pablo está diciendo. Lo mismo ocurrió cuando Pablo comenzó a hablar sobre la forma de dar del creyente. Llegamos en esta ocasión a una sección completamente nueva y el cambio es tal, en el tono y el estilo de la carta, que muchos críticos han sugerido que puede ser el comienzo de una tercera epístola. Pero hablando honradamente, no podemos aceptar eso. El cambio en el tono de la carta, que es por supuesto un contraste bastante pronunciado con lo que se estaba diciendo antes, puede explicarse fácilmente desde otras bases. La iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Pablo dijo cuando les escribió por primera vez, «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas». Ahora, la mayoría de la iglesia estaba del lado de Pablo y respetaban su autoridad. Sin embargo, en ese lugar había una minoría que estaba opuesta a Pablo y que no reconocía su autoridad como apóstol. En los primeros 9 capítulos de la segunda epístola a los Corintios, Pablo evidentemente ha estado dirigiendo sus pensamientos a la mayoría. Ahora, en los últimos capítulos, comenzando con este capítulo 10 y hasta el capítulo 12, él está hablando a la minoría. El cambio es como del día a la noche. La minoría estaba criticando severamente a Pablo, y él les escribió una carta muy dura, muy severa. Usted recuerda que él trataba con el tema de la corrección y aún usaba un tono amenazante en su primera epístola a los Corintios. Ellos estaban diciendo ahora que Pablo era un hombre diminuto, pero que le gustaba hablar mucho y decir cosas grandes. Decían que él era insignificante, y entonces Pablo les está diciendo, «Yo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo». Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue un carpintero. Él anduvo aquí en este mundo. Él no era de los que levantaban su voz al hablar. No se defendió a sí mismo. Y Pablo dice, «De esa manera estoy yo andando aquí». Y él se enfrenta a esos oponentes inescrupulosos de una manera directa y sin ambajes. Él va directamente al grano y dice, «Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo».
La apariencia del Señor Jesucristo no era tan diferente y marcada como lo han dibujado los pintores, como esa idea de pintarlo con una aureola sobre su cabeza. Él dijo que era manso y humilde, y esa era la insignia que deberían llevar sus seguidores. Pablo pues les está diciendo que no se dejen engañar por las apariencias, que él tenía la autoridad de un apóstol. Y tememos que en el día de hoy nosotros también nos olvidamos de eso. Tenemos esa idea de tratar de rebajar al Señor Jesucristo a un nivel inferior porque Él era carpintero. Y Pablo tenía aquí una misión divina. Él hablaba con autoridad y estaba consciente del poder sobrenatural que tenía y lo utilizaba de la misma manera. Creemos que es necesario que nosotros nos demos cuenta de eso porque es muy destacado. Pablo está diciendo que no lo obligan a usar esa autoridad que él tiene. Él les está diciendo que quisiera regresar nuevamente a ellos, en mansedumbre y en ternura. Pero ahora insiste que la minoría no lo juzgue según las apariencias. Pablo está diciendo que él no anda según la carne. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Leamos el versículo 3 de este capítulo 10 de su segunda epístola a los Corintios. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Lo que quiere decir es lo siguiente. En primer lugar, queremos aclarar que la palabra carne aquí viene de la palabra griega sarx, y que se utiliza en tres maneras diferentes. Puede hablar del cuerpo, es decir, el cuerpo físico que nosotros tenemos, la carne que tenemos sobre nuestros huesos. O también puede hablar de la debilidad, aquello que es psicológico. También se puede referir a la naturaleza corrupta que nosotros tenemos, una naturaleza perdida, y que nos habla del lado espiritual. Así es que se puede usar en el sentido físico, psicológico y espiritual. Pablo utilizó esta palabra en los tres sentidos mencionados, pero con más frecuencia en el sentido de la naturaleza adámica, la naturaleza que había caído. Pablo podía decir allá en su epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Esa es la vieja naturaleza que heredamos en Adán. Y creemos que el apóstol lo usa aquí en los últimos dos sentidos mencionados, es decir, la debilidad, lo psicológico. Pablo dice que él anduvo en la carne, debilidad. No creemos que Pablo haya ido a Corinto con la energía y fuerza de la carne. La lucha era una lucha espiritual. Él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y él no fue como un hombre común y ordinario, dependiente de los principios de las cosas naturales, obrando según la carne. Pablo no estaba utilizando medios mundanos de propaganda. Él no estaba utilizando métodos de propaganda y organización en un esfuerzo humano, utilizando también energía humana. No queremos quitarle la importancia que eso tiene, pero Pablo está diciendo simplemente que él no los usó. Él no era una de esas personas que usan cosas típicas del lenguaje cristiano y que son muy elocuentes en la forma de expresar sus pensamientos. Él no fue a Corinto como un hombre en una campaña contra Nerón o contra César. Él no fue a presentar mensajes políticos. Pablo no fue a Corinto a limpiar la ciudad. Tampoco llegó con una invitación de los de tendencias fundamentalistas para realizar una campaña por el fundamentalismo. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía una gran perspectiva del campo de batalla en su totalidad. Había que conquistar el cielo y evitar ir al infierno. Y de esa manera es como Pablo obra. Escuchemos ahora lo que tiene que decir, porque él va a hablar de unas armas que necesitamos. Nosotros necesitamos primero reconocer que la lucha es espiritual y que las armas son armas secretas. Leamos el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas son tan secretas que ni aquí se mencionan. Este versículo, como usted ya se habrá dado cuenta, es una especie de paréntesis. ¿Somos capaces nosotros de identificar las armas espirituales que necesitamos en el presente? Pues bien, la lucha espiritual quiere decir que tenemos un enemigo que es espiritual, y un enemigo que es espiritual necesita armas espirituales. Nuestro enemigo no es de la carne. Se nos dice que tenemos algunas armas que son poderosas, es decir, muy efectivas. Hay ciertas armas que son negativas y otras que son positivas. Y se nos dice aquí que estas son destructivas, son útiles para refutar argumentos, es decir, el razonamiento, la filosofía y la sofisticación de los griegos. Ellos eran grandes en filosofía. Y también dice, y toda altivez.
En la ciudad de Corinto existen las ruinas de un templo de los cruzados en Acrópolis, y en el día en que Pablo estuvo allí se encontraba el templo de Afrodita. La adoración en ese lugar era del sexo. Y Pablo dice que sus armas derribarían no solo las imaginaciones, sino toda altivez. Y la Acrópolis más alta de cualquier ciudad griega se encontraba en Corinto. Y este es el hombre que se había propuesto no saber nada entre la gente de Corinto. Dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Comienza usted ahora a percibir estas armas espirituales, amigo oyente? Podríamos quizá hacer una lista de aquellas que están evidentes en la palabra de Dios. Y nos referimos a algo más que la inspiración de las Escrituras. No simplemente un credo o una inspiración verbal de ellas. Queremos decir mucho más que eso. En cierta ocasión, un predicador que creía en la inspiración verbal de la Biblia mencionaba poesía y algunas frases gastadas y algunas composiciones poéticas satíricas como los epigramas. Él tenía toda la forma de argumento filosófico, pero no había exposición de la palabra. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, amigo oyente, queremos decir que tenemos toda nuestra confianza puesta en ella. Es un arma, es la espada del Espíritu. Y Pablo podía llegar a la ciudad de Corinto, esa ciudadela de la filosofía y la religión, y llevaba consigo algunas armas secretas. Esas armas secretas, digamos de paso, eran bastante importantes, según lo dice el mismo apóstol. Eran las que él utilizaba. Él no utilizó ninguna otra cosa fuera de la palabra de Dios. Usted recuerda lo que les dijo a los efesios, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pablo desenvainó su espada y él dependía de esa hoja desnuda y decía, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros tenemos confianza en la palabra de Dios en el día de hoy y eso es muy importante. Nosotros somos de tendencia conservadora. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios y creemos que uno no puede desdeñar todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis especialmente, sobre la creación. Creemos en el infierno, creemos en la Biblia desde el comienzo hasta el fin, y es la espada del Espíritu, amigo oyente. Esa es una de nuestras armas. Luego, la presencia del Espíritu Santo. Pablo reconoció su debilidad humana y que nosotros estamos hoy sellados por el Espíritu Santo. Ahora también tenemos otra arma, la oración. Reconocemos que existe muy poca oración en cualquiera de estas dos cartas a los Corintios, eso es verdad, pero Pablo creía en la oración. Él usaba la oración como una de sus armas para la ofensiva, como lo demuestra en el capítulo 6 de su carta a los Efesios. No solo llevando la palabra de Dios, sino orando en el Espíritu Santo. Luego él dice algo más en el versículo 5 de este capítulo 10 de la segunda epístola a los Corintios. Notemos esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esta batalla espiritual, los soldados tienen éxito. Y cuando decimos eso, no queremos decir que son victoriosos. Dios obtiene la victoria. Y lo que usted y yo recibimos es que somos salvos por un lado, y luego tenemos éxito. Pero la gloria toda es para el Señor. ¿Quiere usted poder escuchar lo que Pablo dice sobre esto? En esta misma segunda epístola a los Corintios, allá en el capítulo 2, versículo 14, dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo». ¿Y cómo? En Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora nosotros no vamos a poder ganar a todos para Cristo, amigo oyente, pero podemos predicar y divulgar la palabra de Dios hoy. Le damos gracias a Dios por la puerta abierta que es la radio. Le damos gracias a Dios por la puerta abierta que tenemos para testificar. Le damos también gracias a Dios por los misioneros que tenemos en la actualidad. Amigo creyente, ¿se está usted regocijando hoy en la palabra de Dios que está siendo predicada? No somos victoriosos, pero sí tenemos éxito, y eso es lo que Pablo quiere decir. Ahora vamos a tener que pasar un poco rápido por los siguientes versículos en la sección que sigue. En los versículos 6 y 7 dice Pablo, «Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo». Él está diciendo aquí que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como cualquier otro.
Y él está hablando a aquellos que estaban en la oposición. Y dice luego en el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo está diciendo, yo tengo la autoridad de un apóstol, y esto no es para tratar de destruirlos a ustedes, es para edificarlos, es para hacerlos más fuertes. Pablo dice, yo soy un apóstol para poder edificarlos a ustedes. Esto es algo muy importante que debemos notar de nuestra parte, aún en nuestros días. Luego en el versículo 9 dice el apóstol, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo les está diciendo, yo no quiero ser osado y aterrorizarlos a ustedes en mis cartas y luego ser débil cuando esté entre ustedes. Y continúa en el versículo 10, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pensamos que Pablo no era lo que uno podría llamar una persona muy atractiva. Eso es algo que necesitamos reconocer. Cuando una persona escuchaba hablar a Pablo, era lo mismo que cuando los hombres podían ver a Sansón cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él. Ellos sabían que lo que él hacía no era debido a su fuerza física. Y la gente también se daba cuenta que cuando Pablo predicaba, no lo hacía gracias a su propia elocuencia o por su magnetismo personal, ni tampoco por su habilidad. Aunque tenemos la confianza que él tenía una tremenda habilidad. Pero cuando uno escuchaba hablar a Pablo el apóstol, tenía que decir que era por el Espíritu de Dios que lo hacía, ya que era un vaso frágil y débil. Esa es la única forma en que se puede explicar. Y luego él continúa diciendo en el versículo 12 de este capítulo 10, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Él le da cierto tono humorístico a lo que está diciendo aquí. Hay muchas personas que se comparan a sí mismos consigo mismos, y creemos que esa es la razón por la cual muchas iglesias piensan que ya han alcanzado su objetivo. Y muchos creyentes piensan que ellos son realmente creyentes espirituales destacados porque se comparan a sí mismos con otros creyentes. Amigo oyente, no es esa la manera por la cual nosotros debemos medirnos. Esa es la tragedia de nuestra hora. Nosotros podemos estar en una iglesia fría y enfriarnos a nosotros mismos y no darnos cuenta de eso. Y llegamos a ser creyentes completamente fríos. Necesitamos estar con creyentes que nos están forzando a llegar a ser mejores de lo que somos. Hay muchos de nosotros que nos sentimos satisfechos con un pequeño grupo en la iglesia, una camarilla que va con nosotros, y ellos son tan tercos e intratables como los demás, pero los hacen sentir bien porque todos están haciendo lo mismo. Continuando ahora con el versículo 13 de este capítulo 10, dice Pablo, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pablo menciona aquí algo que nosotros no queremos que pase desapercibido. Ellos estaban diciendo en Corinto que Pablo no quería ir a verlos, no quería ir a visitarlos, que no quería pasar tiempo con ellos. ¿Cuántos creyentes hoy critican a los predicadores porque éstos no quieren pasar más tiempo con ellos visitándolos? Amigo oyente, cada momento que el predicador pase con usted, hablando y cuidándolo como un niño, él está realmente perdiendo el tiempo del Señor. Él tiene que pasar ese tiempo en otro lugar. Y la gente en Corinto estaba hablando de Pablo y decían que él no los iba a visitar. Esta gente era bastante criticona, por cierto. Pablo dice entonces en el versículo 14 de este capítulo 10, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que recordar que yo los fui a visitar primero. Fui el primero en llevarles el Evangelio, y era un lugar muy apartado de mi hogar. Y luego dice en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Ahora Pablo dice, mi método no es ir y quedarme allí como pastor de la iglesia. Yo soy un misionero. Cuando la obra está establecida, luego sigo viaje a otro lugar, y sigo de un lugar a otro. Nunca edifico sobre el fundamento de otro. Y entonces en los versículos 16 hasta el 18 dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor,
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo dice, yo estoy haciendo las cosas para las cuales Dios me ha llamado. Y sería bueno para usted, amigo oyente, que antes de criticar a su predicador, pudiera ver cuál es el llamado de Dios que él tiene. Quizás su predicador sea una persona con el don de visitación, o puede ser otro que tenga el don de predicar desde el púlpito, pero debe permitirle que pase algún tiempo en la preparación de sus mensajes. Si él se pasa todo el día yendo de un lugar a otro con usted, no está dedicando todo el tiempo que necesita para el estudio como debería hacer. O quizá usted podría tener en su grupo a un predicador que no es muy brillante, pero que puede ser uno de esos que son unos organizadores fantásticos. Ese puede ser su don. Usted trate de descubrir cuál es el don de esa persona, cuál es el don que esa persona tiene, y luego puede ver si lo está utilizando. Pero no se ponga a juzgarlo.